Listo. Colocamos el título de hoy día, ¿ya? El de la sesión número 5. Es fenómenos físicos y químicos de la materia, ¿ya? Vamos a poner como título fenómenos, ya, fenómenos físicos y químicos de la materia, ¿ya? Es el título de hoy día, por favor, fenómenos físicos y químicos de la materia. Por favor, colocas hasta allí en tu cuaderno el título y la fecha de hoy día. Ya, a ver, vamos a ver quién tiene cámara apagada para invitarlo a la sala de espera un ratito. Profesor, Hola. ¿puedo apagar un rato mi cámara, por favor? ¿Por qué, hija? ¿Qué pasó? Es que voy a entrar a la plataforma y pues se apaga automáticamente. Ya, listo. No te demores mucho, no te demores mucho. A ver, Kiara, tu cámara. Santiago, las cámaras, por favor. A ver, cámara, chicos, si no los mando a sala de espera, por favor, ¿ya? Les estoy avisando, por favor. Listo. A ver. Vuelvo a repetir, Santiago y Kiara, sus cámaras, por favor, chicos, si no los envío a sala de espera. A ver, fenómenos físicos y químicos. ¿A qué se refiere, profesor, cuando hablamos de fenómenos? Porque vamos a ver hoy día de hoy fenómenos físicos y químicos de la materia, ¿no? Ya hemos venido hablando en clases pasadas qué es la materia, cuáles son algunas propiedades que tienen las materias, algunas características, tantos generales como particulares, ¿no? Y hemos visto esos temas en clases pasadas, ¿no? La clase pasada, la semana pasada, vimos los estados de la materia, ¿no? Y también los cambios que tiene la materia, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera o yo quiero cambiar de un estado sólido a un estado líquido, ¿cómo se llama ese cambio? Fusión, ¿no? Si yo quiero cambiar de un estado líquido a un estado gaseoso, eso se llama vaporización, ¿no? Si yo quiero cambiar de un estado gaseoso a un estado líquido, eso se llama condensación, ¿no? Y así, ¿no? Y así hemos podido ver la clase pasada los estados y cambios de la materia, ¿no? El día de hoy vamos a ver los fenómenos físicos y químicos de la materia. Cuando nosotros escuchamos la palabra fenómenos, a veces no entendemos muy bien. Pero recuerda que la palabra fenómeno significa cambios. Cambios o transformaciones, o transformación. En pocas palabras, vamos a ver los cambios que tiene la materia, tanto en cambios físicos como en cambios químicos. ¿Qué pasa cuando la materia tiene un cambio físico? ¿Será lo mismo a tener un cambio químico? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, podemos decir, profesor, que la materia sufre cambios, ¿correcto? Sí, la materia va a sufrir cambios en todo momento. ¿Ya? Entonces, podemos decir que la materia sufre cambios o transformaciones. Vamos a acomodar esto un ratito. Ahí está. Ahí está, ¿ya? Dice, la materia sufre cambios. Todavía no copien, chicos, que después le voy a indicar que copien, ¿ya? Incluso voy a mandar esta captura al grupo para que tú lo puedas copiar después, ¿ya? A ver. Vamos a poner en sala de espera a Joseph. Vamos a poner en sala de espera. Ya avisamos aquí. Ya. Muy bien, ya mandé a 2 alumnos a la espera, chicos. Por si acaso, prendan su cámara, por favor. A ver. Como decíamos, chicos, la materia sufre cambios o sufre transformaciones, ¿no?
Pero ¿por qué sufre eso? ¿Por qué sufre cambios, profesor? Va a sufrir cambios porque va a haber alguien o va a existir energía que hace que cambie la materia, una energía externa. Y esa energía va a hacer que esta materia cambie, se transforme, ¿ya? Dice que estos cambios pueden alterar la apariencia física de las sustancias o alterar la estructura interna de las sustancias. Por eso hay dos tipos de fenómenos, físicos y químicos. Algunas materias pueden aparentar cambiar en forma física, ¿no? En forma física. Pero hay otras materias que pueden experimentar un cambio dentro de su estructura interna, ¿no? De repente un cambio nuclear, un cambio atómico, ¿no? De repente, ¿no? A eso se le llama un cambio químico. Entonces, existen dos tipos de cambios de materia, físicos y químicos. Existe también otro que se llama nuclear, pero de repente lo vamos a ver más adelante en el tema. ¿Ya? A ver. Entonces, los cambios o los fenómenos, como ya te he venido explicando, se clasifican en tres, ¿ya? Justamente acá vamos a empezar a hablar sobre los cambios o fenómenos de la materia. Primer cambio. A ver, vamos a copiar aquí bien. Estos cambios se clasifican en tres, ¿no? Se clasifican en, vamos a poner el primero, en los fenómenos físicos. Vamos a explicar un poquito sobre esto, ¿ya? Fenómenos físicos. A ver, cuando hablamos de fenómenos físicos, son cambios, chicos, escuchen, ¿eh? Son cambios de la materia que solamente afectan al aspecto físico de la materia, ¿no? Es decir, no se llegan a formar nuevas sustancias. Llamado también cambio físico porque no cambia la estructura interna. Es decir, sigue siendo la misma materia, ¿no? Solo se modifica la forma, el tamaño, ¿no? Además es reversible, se puede volver a crear la misma materia, ¿ya? A ver. Chicos, una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros hacer un ejemplo de fenómenos físicos? A ver, imaginemos que tenemos una tiza, ¿ya? Una tiza, ¿de acuerdo? La tiza es una materia, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo rompo por la mitad la tiza? ¿Qué cambio ha hecho? Es un fenómeno físico, un cambio físico, ¿de acuerdo? ¿Por qué, profesor? Porque si así yo lo parta en tres partecitas la tiza, sigue siendo tiza, sigue siendo la misma materia. Ahora, que haya cambiado su estado, su aspecto físico, eso no importa. ¿Por qué? Porque sigue siendo la misma materia. No hemos creado otra sustancia. Sigue siendo la misma tiza. A ver, Camila, habla, no te he escuchado, hijo, creo. Nada, hija. Te escucho, pero creo que lejos. Nada, nada, nada. Entonces, volviendo al tema, chicos, cuando hablamos de fenómenos físicos, es que la materia solamente va a tener cambios de aspecto físico, ¿no? Como te dice el ejemplo de la tiza, ¿no? Si yo tengo una tiza, lo parto por la mitad, ¿qué pasó? Profe, sigue siendo tiza, tengo dos pedazos de tiza, ¿de acuerdo? No es que se han generado dos sustancias diferentes, no. Sigue siendo la misma tiza. Su estructura interna, que está conformado por la tiza, sigue siendo la misma estructura, no cambió nada. ¿De acuerdo? Incluso puede ser reversible también. Yo puedo unirlo nuevamente y forma nuevamente una tiza. ¿Ya? Entonces, es importante entender que sigue siendo tiza. Por ejemplo, chicos, los cambios de estado de sólido, líquido y gaseoso, los cambios, ¿no? Si de sólido lo cambio a líquido, sigue siendo agua, ¿no? Solamente que está en diferente estado. De líquido a sólido, claro, el sólido sigue siendo agua.
solamente que se ha solidificado, ¿no? ¿Se acuerdan o no? El estado de la materia, ¿no? Y profe, gaseoso sigue siendo agua, solamente que está en diferente estado. En gas, sigue siendo agua. Eso es un fenómeno físico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces podemos decir, profesor, podemos decir, en fenómenos físicos, son cambios que afectan solamente el aspecto físico. Son cambios que solamente afectan el aspecto físico de la materia. Es decir, no se llegan a formar nuevas sustancias. Llamado también cambio físico porque no cambia su estructura de la materia, interna de la materia. Sigue siendo tiza. Lo de adentro, su estructura interna no ha cambiado nada. Sigue siendo lo mismo. ¿Ya? Otro ejemplo, claro, si yo tengo, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo, a ver. Vamos a arrancar una hojita aquí. A ver, yo tengo una hoja, ¿ya? Tengo una hoja, ya vamos a cambiar, acá vamos a sacar vamos a poner otro ejemplo. A ver. Ahí está. Yo tengo aquí una hoja, ¿no? Tengo una materia, ¿no? Una materia, listo. ¿Qué pasa si yo hago esto a la materia? Miren, miren, por favor, miren, hago esto a la materia. ¿Qué pasó con la materia? Bueno, su estado físico cambió. Ya no es una hoja estirada, ahora es una hoja arrugada. Su estado físico cambió, su aspecto físico cambió. Pero al hacer esto, chicos, ¿se ha creado una nueva sustancia? No, sigue siendo la misma hoja, ¿no? Su forma se puede ser reversible, ¿lo puedo volver a la misma hoja? Claro, profesor, si yo lo estiro, mira, si yo estiro la hoja, le estiro bonito, vuelve a ser la misma hoja, profesor, ahí está. ¿Sí o no? Vuelve a ser la misma hoja. Esto se llama fenómeno físico de la materia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este es el fenómeno físico de la materia. ¿Ya? Claro, porque así yo lo arrugué, su estructura interna de esta hoja no ha cambiado, sigue siendo mismo, sigue siendo la misma hoja. Solamente cambia su forma o su aspecto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Solamente cambia su aspecto. En cambio, ahí están los ejemplos. Vamos a poner los ejemplos, ¿ya? Vamos a poner los ejemplos, ¿ya? Ejemplos. Ejemplos de fenómenos físicos. A ver, vamos a poner aquí un par de ejemplos. Vamos a poner aquí un par de ejemplos que están aquí justamente en tu material. Una lámina de acero, ¿no? Si yo la lámina de acero lo llevo a cortar, sigue siendo lámina de acero. Ahora, que esté más pequeño, no hay ningún problema. Su aspecto físico ha cambiado, pero su estructura interna sigue siendo una lámina de acero, ¿no? A arrugar un papel, claro, lo que hicimos acá el ejemplo, ¿no? Si yo arrugo un papel, profesor, claro, cambia su estado físico, pero su estructura interna sigue siendo un papel, no cambia para nada la estructura interna. E incluso, como ya vimos, puede ser reversible, ¿no? Lo puedo volver a hacer papel, ¿no? Un clavo, chicos, un clavo, cuando yo doblo un clavo, ¿será un fenómeno físico o será un fenómeno químico? ¿Tú qué dices? Doblar un clavo. Claro, es un fenómeno físico, ¿sí o no? Un fenómeno físico. Doblar un clavo, ¿no? ¿Por qué? Porque así el clavo esté doblado, sigue siendo clavo, no ha cambiado, no hemos creado nueva sustancia. Sigue siendo el mismo clavo. Ahora, ¿lo podemos enderezar? Claro. Si quieres, se puede enderezar con un proceso adicional o tú mismo con tu martillito lo puedes enderezar, ¿no? Sigue siendo el mismo clavo. ¿Ya? Sigue siendo el mismo clavo. Muy bien. Entonces, el fenómeno físico, más que todo, es cuando cambia de aspecto, mantiene la misma, no se crean sustancia nueva, mantiene la misma estructura, ¿ya? Y son reversibles. Ah, faltó aquí, ¿no?
Acá faltó un detalle. Solo se modifica de forma de más. Es reversible. Ajá, ahí está, ¿ya? 2. Vamos a ver el otro tipo de fenómeno. Fenómenos químicos. Es lo contrario de los fenómenos físicos, chicos. ¿Por qué? Porque aquí sí, los cambios van a ver en la estructura interna de la materia. Es decir, si yo tenía al inicio algo, cuando cambia, ya no voy a ver ese mismo algo, ya no voy a tener la misma materia, ya ha cambiado. Y al haber cambio, chicos, va a producir nuevas sustancias. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí el concepto. Entonces, los fenómenos químicos son cambios que afectan a la estructura interna de la materia. Es decir, llegan a formar nuevas sustancias. Date cuenta con el fenómeno físico, ¿eh? El fenómeno físico no afectaba a la estructura interna, seguía siendo el mismo clavo, la misma lámina de acero, el mismo papel, ¿no? En cambio, los fenómenos físicos sí cambiaban. Así es, Camila, así es, ¿no? En los fenómenos físicos, por ejemplo, como dijo mi amiga Camila, puede ser un ejemplo un papel quemándose, ¿no? Si tú agarras un papel, mira, préndelo, más tarde, ojo, ahorita no, porque no vayas a prender tu computadora, lo prendes, ¿no? Estoy prendiendo, profesor, mi papel. El papel va a empezar a quemarse, ¿no? Y al quemarse, se está produciendo un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque está creando ceniza de papel y está creando humo, ¿no? Está produciendo nuevas sustancias. Está produciendo ceniza y está produciendo humo. Eso se llama fenómeno químico. Y no solamente produce nuevas sustancias, sino su estructura interna va a cambiar. Y no solamente eso, ya no va a ser reversible. No quiere decir que con la ceniza y el humo lo junto y vuelve a papel. No. Ya en los fenómenos químicos ya son irreversibles. Ya no lo puedo volver a hacer a la materia inicial que era. En comparación con los fenómenos físicos, sí son reversibles. Podía volver a iniciar a la materia principal, ¿no? En cambio aquí, en los fenómenos químicos son irreversibles. ¿Ya? A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver aquí. Vamos a poner el otro concepto que también es que está aquí. Entonces, también llamado cambio químico, ya que se altera la composición interna de la materia, siendo un proceso irreversible. Todas las reacciones químicas son cambios o fenómenos químicos. A las sustancias de origen se le llama reactantes y a las sustancias que se forman se le llaman productos. ¿Ya? Eso nada más, chicos, tenemos que saber. A ver, ¿cuál será ejemplo? A ver, ejemplos, a ver. ¿Cuál será ejemplo de un fenómeno químico? Fácil, como está en tu material. ¿La fotosíntesis será un proceso químico o físico? La fotosíntesis, a ver. A ver, chicos, la fotosíntesis, ¿será un proceso químico o físico? ¿Tú qué dices? A ver. La fotosíntesis, ¿será un proceso químico o físico? Claro, un proceso químico, chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de una sustancia, se genera otra sustancia, ¿no? Ingresa el CO2, la planta lo convierte a oxígeno. Es un proceso químico, ¿no? Es un proceso químico. La respiración también es un proceso químico, ¿no? La respiración también es un proceso químico. Nosotros absorbemos oxígeno y ¿qué botamos? CO2, ¿no? Absorbemos oxígeno y botamos CO2. Ahí está el proceso químico, ¿no?
¿O botamos oxígeno? No, ya no botamos oxígeno, botamos CO2, ¿no? Entonces, ese proceso, ese cambio de sustancias, se le llaman fenómenos químicos. ¿Ya? También la oxidación de un clavo, chicos, lo que vimos en la clase pasada, si mal no recuerdo, la oxidación de un clavo, ¿no? El clavo oxidado, ¿se vuelve a ser clavo normal? Ya no, pues profesor, ya está oxidado, ya está mal logrado. Eso se llama fenómeno químicos. Ya es irreversible, ya no lo puedo volver al mismo clavo. Su estructura interna ya cambió, ya se oxidó, ya produció nuevos elementos. Ya no puedo volverlo a su estructura inicial. ¿De acuerdo? A eso le conoce como fenómeno químico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hemos visto ejemplos de los fenómenos químicos y los fenómenos físicos. Por último, vamos a ver el último cambio de la materia, el último fenómeno, que se llama, a ver, ¿quién está acá? Que se llama fenómeno nuclear. Fenómeno nuclear. Pero, ¿qué es un fenómeno nuclear? Es cuando hay cambios en el núcleo del átomo. Chicos, todos sabemos dónde se encuentra el núcleo del átomo, ¿no? Ya creo que el año pasado hemos estudiado el átomo, ¿no? Hemos estudiado el átomo que está conformado por el núcleo y la zona extranuclear, ¿no? Sí, ¿no? En el núcleo encontramos los protones, los neutrones, en la zona extranuclear encontramos los electrones. Eso hemos estudiado el año pasado también. Y este año nuevamente vamos a estudiarlo, ¿ya? A ver, fenómeno nuclear. ¿A qué se refiere el fenómeno nuclear? Es cuando sucede o cuando hay cambios en la materia, pero a nivel nuclear, es decir, en el núcleo del átomo. Allí, cuando hay una variación y un cambio, se le llama fenómeno nuclear. ¿Ya? A ver, vamos a poner aquí como concepto. Es aquel cambio que experimenta la materia a nivel nuclear, ¿no? En el núcleo atómico, ¿no? Es decir, en el núcleo del átomo pasa un cambio. A eso se le llama fenómeno nuclear, ¿no? Hay dos tipos de fenómeno en el núcleo: fisión nuclear y fusión nuclear, ¿ya? Fisión nuclear o fusión nuclear. Vamos a poner ambos para que quede como teoría. Hay dos tipos de fenómenos nucleares, hay dos tipos de fenómenos. Vamos a ver el primero. Vamos a colocar esto aquí. Y lo vamos a explicar, ¿ya? Vamos a explicarlo de forma sencilla para que no te compliques tanto, ¿ya? A ver. ¿Qué pasó? Fisión nuclear. Ya está. Primero es, chicos, fisión nuclear. ¿A qué se refiere la fisión nuclear? Vamos a hacerlo un poquito más. Ahí está. ¿A qué se refiere la fisión nuclear? Todos sabemos que un átomo tiene un núcleo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo que tengo un átomo, ¿no? Yo que tengo un átomo. ¿Ya? Muy bien. Y el átomo está conformado por la parte nuclear, que está en el centro, que es el núcleo. Dentro del núcleo, ¿qué encontramos? Los protones y encontramos los neutrones con carga neutral y protones con carga negativa. Fuera del núcleo, que es la zona extranuclear, encontramos a los electrones con carga negativa. ¿Qué dice en el fenómeno nuclear? Cuando en el núcleo hay un cambio, aquí en el núcleo existe un cambio, a ese cambio se le llama fenómeno nuclear. Pero existen dos tipos de fenómeno nuclear. ¿Cuál es el primer tipo? La fisión nuclear. ¿Qué es la fisión nuclear, profesor? ¿Cómo sucede ese cambio?
es cuando a partir de este núcleo hay una separación, hay una ruptura de ese núcleo. Y cuando hay ruptura, chicos, es que escuchen porque esto viene en el examen, ¿ah? Cuando hay rotura de un núcleo o separación, se empieza a crear, miren, se empieza a crear dos nuevos núcleos. Por eso dice allí, separación de núcleos pesados a otros ligeros. Si inicialmente existía un núcleo pesado, en la fusión nuclear ahora van a existir, van a existir o se van a generar dos núcleos ligeros. Ahí está. A esa separación de un núcleo pesado a dos núcleos ligeros se le llama fisión nuclear. ¿De acuerdo? Pero solamente puede ser a dos, no puede ser dos, puede ser tres, puede ser más núcleos, chicos. ¿Ya? A esa separación que a partir de un núcleo pesado se separan varios núcleos ligeros, se le llama fisión nuclear. ¿De acuerdo? Eso voy a preguntar en el examen de la próxima semana por si acaso. ¿Ya? Por ejemplo, la bomba atómica, ¿no? A partir de un solo núcleo, cuando la bomba atómica estalla, se libera o se produce varios núcleos ligeros. ¿Ya? Vamos a poner aquí como ejemplo. Ejemplo, la bomba atómica, ¿ya? Porque libera, bueno, libera energía. En realidad, la bomba atómica libera mucha energía, ¿ya? Ahora, ¿qué significa la fusión nuclear? Bueno, si la fisión es la separación de núcleos a partir de un núcleo pesado, se separan núcleos ligeros, varios núcleos ligeros, la fusión nuclear, por su propia palabra dice fusión, es cuando existen varios núcleos ligeros y se unen a un solo núcleo. A un solo núcleo, en pocas palabras. ¿Ya? Entonces podemos decir que la fusión nuclear, unión de núcleos ligeros a un núcleo pesado, a un solo núcleo. Esa es la diferencia entre ambos. Vamos a poner aquí. ¿No? A ver, hacemos un ejemplo. Si yo tenía acá un átomo y el átomo tenía bastantes núcleos, vamos a imaginar. Ahí está. ¿Está? ¿Ya? Así. La fusión nuclear hace que esos núcleos ligeros se conviertan en un núcleo pesado. Ese se llama fusión nuclear. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, la bomba de hidrógeno, ¿no? Y ocurre en el interior del Sol, ¿no? A partir de muchos núcleos ligeros se forman un núcleo pesado. La bomba de hidrógeno que ocurre dentro del Sol, ¿ya? Ahí está. Bien, chicos, entonces hasta aquí hemos terminado lo que es el tema de fenómenos físicos y químicos de la materia. Tres tipos de cambios, tres tipos de fenómenos físicos, químicos y nucleares. Fenómenos físicos es cuando solamente hay cambios en los aspectos físicos. No aparecen nuevas sustancias, no se crean nuevas sustancias, son reversibles, que lo puedo volver a su estado inicial. Los fenómenos químicos, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque afectan a la estructura interna de la materia. Es decir, llegan a formarse nuevas sustancias, ¿no? Acá sí, chicos, se genera o cambia su estructura interna, ¿ya?
Y ojo, y ya no son reversibles, son irreversibles. Ya no puedo volver a su estado inicial. ¿Ya? Los fenómenos nucleares. Su propia palabra lo dice, nuclear, viene de núcleo. Es aquel fenómeno que experimenta un cambio en la zona nuclear del átomo. Y existen dos, fisión nuclear y fusión nuclear. Cuando hablamos de fisión, es que se separa el núcleo. De un núcleo pesado se generan varios núcleos ligeros. En cambio, en la fusión nuclear es lo contrario. De varios núcleos ligeros se genera un solo núcleo pesado. ¿De acuerdo? Muy bien, listos. Entonces, hasta ahí, chicos, hemos avanzado esta parte. ¿Ya? Justo 11:10. No te preocupes que voy a mandar esta captura al grupo de WhatsApp para que tú te pongas al día. ¿Ya? No te preocupes. Muy bien. A ver, vamos a iniciar, chicos, con nuestra práctica calificada número 4. Por favor, todos ingresan a la plataforma. Todos ingresan a la plataforma, a su curso de química. ¿Ya? Todos ingresan a la plataforma en su curso de química. Y voy a habilitar, a ver,